¿A quién fue al que traspasaron? Sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucederá esto? Dice, al que traspasaron, mirarán al que traspasaron. No sé si se acuerdan en Hechos capítulo 7. Vamos a mirar Hechos capítulo 7, versículo 50 y algo. Hechos capítulo 7, el versículo 52. Dice el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí Esteban está hablando del cumplimiento de todas las profecías. Lo que dice, por ejemplo, hoy en Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Jesús mismo está hablando acá, a través del profeta Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron. En Hechos capítulo 7, versículo 52, Esteban que dice, ustedes han sido los entregadores y matadores de quién, del justo, aquel que anunciaron todos los profetas. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Nuestro Señor Jesucristo está hablando. Para nosotros no tiene sentido, es como una locura. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando a través del profeta Zacarías? ¿Cómo está hablando lo que dice el versículo 10? Mirarán a mí, a quien traspasaron. Para nosotros es inentendible porque nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Estamos en un cuerpo donde vemos de esa manera. Nuestra óptica nos muestra pasado, presente y futuro. Pero cuando miramos el mundo espiritual, Jesús, ¿quién es? El alfa y la omega, el principio y el fin. En el mundo espiritual ya había sucedido. ¿Qué es lo que sucederá? Lo mismo que ya sucedió. Eso está escrito en la Biblia y es inentendible para el ser humano en el mundo material, en el mundo humano. Pero en el mundo espiritual ya se hizo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo fue entregado por nuestros pecados? Pregunto, ¿cuándo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? En la cruz, al derramar su sangre, al morir en la cruz, crucificado de esa manera, ¿Él qué hizo? Él se hizo maldición por nosotros, porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldición por nosotros. Pero ¿eso cuándo fue? Pregunto, ¿cuándo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Iniciamos con una pregunta. Bueno, iniciamos, ya vamos como por la mitad, sino que hoy fue un día especial porque hoy estábamos levantando moderadores, el hermano Johnny, la hermana Sandra, la hermana Marlene. Entonces ahora los hermanos pueden ahora silenciar cuando alguien haga una pregunta que va a distraer, algo que tiene que escuchar. No tienen que escuchar. Quienes entran a este en vivo es para escuchar. Aquí no estamos leyendo. Y hay espacio. Todo se hace decentemente y con orden. Sí contestamos todas las preguntas, pero este no es el espacio. Entonces, ¿quién cuando dice la palabra así? Cuando dice, wow, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo fue? Pregunta, ¿cuándo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? En la consumación de los siglos. La mejor respuesta es esa. Veo que escribieron hace 2000 años. Qué pena, yo no había visto los comentarios. O sea, como yo antes estuve deslizando, entonces para mí se quedaron fijos los comentarios. Pero veo que ya habían escrito los hermanos. Entonces, eh, en el principio, en el principio dijo la hermana Nauralet, Sebastián, desde la fundación del mundo, en la consumación de los siglos. La mejor respuesta ha sido en la consumación de los siglos. Pero no, pareciera, en la consumación de los siglos se presentó. ¿Cuándo es la consumación de los siglos? Hace 2026 años, ¿sí? Sí, hay personas historiadores que dicen muchas cosas y que se quitó y que un año y que se puso otro año, hablan así. Pero no, 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 para que nuestro calendario diga que estamos en el 2026, hace 2026 años se presentó nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuándo fue crucificado?
Alguien dijo hace 2000 años. Bueno, hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo tenía 26 años. No sé si sabían eso. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo tenía 26 años. Sí, sí es entendible. Sí es fácil de seguir esto que estamos mencionando, o es muy difícil de entender. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo tenía 26 años y su ministerio empezó cuando él tenía 30. Entonces, la pregunta más exacta, ¿hace cuánto fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Ahora ya con estos datos que hemos dado, ya es más fácil hacer cuentas, ¿no? ¿Hace cuánto fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿Hace cuánto? Chris, Chris King, ¿sí? Escribió 2026, no. 1996 se acercó. 1993, quien escribió, no vi, pasó rápido, no vi quién escribió 1993. Pero nuestro Señor Jesucristo fue crucificado hace 1993 años. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que fue crucificado hace 1993 años? Porque hace 2000 años era el año 26. ¿Cuándo empezó a contarse, cuándo empezaron a contarse los años? O sea, los años iban disminuyendo, 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 disminuyendo. Y llegaron al punto cero. Y después del punto cero, los años empezaron a aumentar, a aumentar. Entonces antes era, por ejemplo, Aristóteles en el siglo cuarto antes de Cristo. Luego viene el siglo tercero, el siglo segundo y ¡prum! El año cero. En el año cero, ¿qué pasó? Esa es la consumación de los siglos. En el año cero, ¿qué pasó? Nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los siglos convergieron hasta el punto cero. ¡Pum! En el punto cero que sucedió, nació nuestro Señor Jesucristo. Luego, 33 años después, fue crucificado. Sí, 33 años después fue crucificado. En otras palabras, en el 2033, sí, sí, creo que es fácil, ¿no? No es muy complicado lo que estamos explicando, ¿no? En el 2033, nuestro Señor Jesucristo cumple 2000 años de ser crucificado. ¿Cuándo se cumplen los 2000 años? En el 2033. Algunos pensarán, yo no me había fijado. Yo he oído a muchas personas decir, nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años cuando murió en la cruz. No, 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 no. Él murió en la cruz hace 1993 años. Sí sabía, ¿no? No, creo que no sabían, porque casi nadie piensa, casi todo el mundo repite lo que diga otro ser humano. Yo estuve en muchas denominaciones y yo he escuchado desde 1996, desde 1996, que fue por primera vez que asistí a una, entre comillas, iglesia cristiana, desde 1996, ¿sabe qué he escuchado cada año? 1996, en 1997, en el año 2000, en el año 2001. ¿Qué he escuchado en cada año? ¿Saben qué he escuchado? Que Jesús hace 2000 años murió. ¿Cuándo escuché eso por primera vez? En 1996. Escuché que Jesús hace 2000 años murió. En el año 2000, ¿qué escuché? En el año 2000 escuché que Jesús fue crucificado hace 2000 años. ¿Qué escuché en el año 2010? En diferentes congregaciones que yo estuve, en el año 2010 escuché que Jesús fue crucificado hace 2000 años. ¿Qué escuché en el año 2015? En el año 2015 escuché que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado hace 2000 años. ¿Qué escuché en el año 2020? Que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado hace 2000 años. El ser humano tiende a repetir lo que oye de otras personas. Pero el ser humano medita, o sea, un poquito, solo es meditar un poco, un poco, un poco. Medita, no, el ser humano difícilmente medita. Hemos estado acostumbrados a repetir lo que hemos escuchado. Pero cuando cogemos papel y... Es que esta vez no cogimos papel y lápiz. El hermano que escribió 1993, ¿qué cuenta hizo? Estamos en el año 2026. ¿Cuánto falta para el año 2030? 4. Y para el año 2033, otros 3. 4 y 3 da 7. A 2000 quitémosle 7. Da 1993. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado ¿hace cuánto? Hace 1993 años. ¿Cuándo cumple 2000 años de haber sido crucificado?
en el año 2033. Quienes contestaron que nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la consumación de los siglos, suena coherente, pero en la consumación de los siglos nació. La Biblia dice que Él se presentó. O sea, delante de los seres humanos, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo se presentó? En el año cero, en la consumación de los siglos que van disminuyendo y luego los siglos que van aumentando. Donde los siglos se encuentran, ¡frun! Los siglos aquí van disminuyendo y aquí van disminuyendo hasta el punto cero. ¡Prun! Venían disminuyendo y nació nuestro Señor Jesucristo y a partir de ese punto empezaron a aumentar. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue crucificado hace 1993 años. Eso ya creo que quedó entendido, o sea, creo que ya quedó claro, ¿no? Entonces, si a alguien no le queda claro, ya me escribe por el interno y descargamos este video y se lo enviamos para que vuelva y escuche la explicación. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Él en la cruz, ¿qué pasó en la cruz? Él pagó por nuestros pecados. La paga del pecado se satisfizo en la cruz. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Hoy leímos en el versículo 10, Jesús mismo hablando. Jesús dice, mirarán a mí aquí. ¿Cómo dice Jesús? Ven cómo lo dice el versículo 10. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, para nosotros suena loco, ¿no? Suena descabellado. ¿Cómo Jesús está hablando lo que vino a suceder? ¿Cuándo se escribió Zacarías? Como 400 y pico años, 400 y pico, casi 500 años antes de Cristo, Zacarías. Entonces Zacarías está hablando, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo está hablando a través de Zacarías, del profeta Zacarías, está profetizando y está diciendo, mirarán a mí, a quien traspasaron. 500 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Pero en el mundo espiritual ya se había hecho. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ha sido. Así dice la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que ha de ser? Lo mismo que ya fue. Entonces, para algunos, ya tiene sentido esa frase, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ha sido. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Dice Eclesiastés 7:10. Vamos a mirar Eclesiastés 7:10. El que diga que los tiempos pasados fueron mejores que estos, ¿cómo dice la voz? Voy a hacer esa pregunta. Hagamos esa pregunta. ¿Qué opinan, hermanos? ¿El tiempo que estamos pasando es mejor o es peor? ¿Cómo era el tiempo, no sé, tal vez hace 20 años? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tiempo es mejor? ¿Este tiempo que estamos viviendo o el tiempo pasado? Hace, no sé, 20 años o tal vez hace 50 años. ¿Qué es mejor, ahora o antes? Este es mejor. O sea que antes era peor, las cosas eran peor. Mejor este tiempo. Lo mismo el pasado, es mejor el pasado. Ya alguien escribió mejor el pasado. Este en el que vivimos es mejor. Es mejor este porque tengo la salvación. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es igual. Este es igual. Entonces hay respuestas divididas. Vamos a mirar bíblicamente, vamos a mirar Eclesiastés 7:10. Vamos a mirar Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10. No se avergüencen, al día que vamos a leer, a más de uno le puede dar vergüenza, pero no se avergüencen. Es normal, es normal contestar así, sin mirar la palabra. Pero cuando miramos la palabra, ahí es diferente. Aquí dice Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Así dice la Biblia, ¿no? Este está peor. Oiga. Pero mire qué dice acá, nunca digas cuál es la causa, y hace una pregunta, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cuando hay personas que dicen, no, es que antes uno jugaba. Los niños, cuando fuimos niños, nosotros jugábamos el soldado libertador, jugábamos el congelado,
Nuestro Atari no era así un celular, una pantalla, sino nuestro Atari era salir a correr. Y era un amigo corriendo detrás de otro y lo tocábamos, la lleva. Y entonces el amigo que era tocado, ahora él era el que tenía que perseguir a los otros. Y se iba corriendo detrás de los otros y los alcanzaba, la lleva. Sí. O jugaba a las escondidas contra una pared. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y salir a buscar. Pero ahora no. Ahora, ¿cómo uno ve a los niños ante una pantalla? Ya las piernas no les crecen, las piernas les quedan delgaditas. Ya el sistema, los pulmones ya no se desarrollan, los pulmones ahora se quedan pequeños. Pero antes, así dicen las personas que tienen más de 40 años, suelen decir, cuando yo era niño, yo no jugaba ante una pantalla, no. Yo corría. Desde temprano salía en pantaloneta y con todos mis amigos, corra, corra. Entrábamos a la casa sudando, tomábamos agua y ¿qué creen que hacíamos? Salíamos y otra vez corríamos. Éramos las personas más atléticas. Así he oído a muchas personas hablar. Pero aquí qué dice, aquí qué dice. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El hermano Johnny dio una respuesta muy sabia. En especial, ¿cuál es el tiempo mejor para él? ¿Cuando era niño? ¿Cuando tenía 15? ¿Cuando tenía 20? El hermano Johnny, ¿qué dijo? Ahora porque tengo la salvación. La respuesta más sabia, ahora porque tengo la salvación. Él no está mirando, ay, es que antes las personas eran más amables, ahora la gente es muy grosera, los hijos le hablan mal a los padres, y si una madre le quita el celular al hijo, el hijo es capaz de pegarle a su propia madre, porque la mamá le quitó el celular para que no esté ahí. La mamá le dice, lea un libro, coja algo así con hojas, pero no sea ante una pantalla. Lo veo ahí como hipnotizado frente a esa pantalla. Y si una mamá le quita el celular al hijo le pega. Ya hay muchos videos en YouTube de niños pegando. Pero no, en ese sentido no está hablando. ¿De qué sirve que una persona antes fuera más atlética? ¿De qué sirve que antes las personas tenían más vigor para hacer deporte, para correr, no veían pantallas, leían, desarrollaban la mentalidad? ¿Sí saben? Las personas antes pensaban más. Uno podría pensar, ¿no? Pero ¿de qué sirve más inteligencia, más lectura, más capacidad? ¿De qué sirve si con todo eso nos estábamos yendo al infierno? Por eso le digo que la respuesta más sabia la que dio el hermano Johnny. ¿Cuál es el mejor tiempo? Ahora porque recibí la salvación. Antes, si hubiera muerto cuando tenía 15 años, si hubiera muerto cuando tenía 20 años, iba a ir al infierno. Pero por pura misericordia de Dios, conocí el Evangelio. Por pura misericordia de Dios, me encontré con un justo anunciando el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, ¡prum!, todo cambió. Toda mi vida cambió. Ya no soy el mismo. Es la respuesta más sabia. No, la verdad no esperaba esa respuesta, pero al ver tantas respuestas, entonces, wow, me quedé meditando. Esa es la mejor. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos antiguos fueron mejores. ¿Cómo pudo ser mejor cuando estábamos muertos? ¿Cómo pudo ser mejor? Aquí, hoy considerando Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ahora ya no lo tengo acá, pero Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice? Dijo nuestro Señor Jesucristo, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Nuestro Señor Jesucristo está hablando 500 años, casi 500 años antes de Cristo, antes de que Él naciera. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de que ya pasó. Antes de terminar, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer un versículo más. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué dice así? ¿Qué le dice David a Natán? Pequé contra Jehová. ¿Y Natán qué le dice? Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Cuando una persona ha recibido la salvación, nosotros estamos en un cuerpo. Este cuerpo no va a heredar la vida, ¿sí sabían, no? Carne y sangre no va a heredar la vida. Es imposible que la carne y la sangre de... Porque Dios condenó al pecado en la carne. Cuando dice así la Biblia se está refiriendo a que esta carne ha sido vendida al pecado. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo, Él pagó todos nuestros pecados. Pero cuando dice la Biblia que esta carne ha sido vendida al pecado, ¿a qué se refiere? Habla de lo que la Biblia se conoce como transgresiones. Nosotros vamos a poder dejar de transgredir. La ley dice no codiciarás. Esta carne puede dejar de codiciar, no puede. Esta carne no puede, pero nosotros no somos esta carne. El apóstol Pablo dice, hallo esta ley. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él hace una diferenciación, él habla de su carne, pero él aclara, ya no soy yo, porque él no se identifica con la carne. ¿Qué dice el versículo 24, 23, 24 de Romanos 7? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí está hablando de la carne. Pero cuando leemos el versículo que sigue, el 25, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, el cuerpo, inevitablemente, las inmundicias de la carne no fueron quitadas de la carne, pero nosotros no somos esta carne. Ese es un estuche que usamos temporalmente. Entonces, aquí David, ¿qué dice? Pequé contra Jehová. Cuando David dice así, ¿a qué se refiere? A su carne. Pero ¿qué le dice Natán? También eso ha sido remitido. Algunas personas pensarían, pero ¿cómo hizo para que los pecados de David fueran remitidos, los que David va a cometer? Porque David vivió más años después de esto que sucedió con Betsabé y con Urías, Eteo. Pasaron más años en los cuales él estuvo en esta carne. Y estando en esta carne, él codició, él adulteró, muchas cosas horribles. No digo que las hizo a propósito, él no se dedicó a hacer eso a nivel profesional, pero es que esta carne no puede dejar de transgredir la ley. Las transgresiones de la ley también se pueden mencionar como pecado, pero para que las personas no se confundan, vamos a decir transgresiones. El ser humano no puede dejar de transgredir, mientras esta carne es la que no puede dejar de transgredir. Entonces David estaba mirando que lo que él hizo, por eso dijo, pequé contra Jehová. Pero Natán dijo, también ha sido remitido. Porque Jesús, ¿qué dijimos al principio de este en vivo? Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Por qué en Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, mirarán a mí, a quien traspasaron? A uno no le cabe en la cabeza si faltaban siglos para que Jesús fuera traspasado. Para el punto de vista de la carne, faltaban siglos para que fuera traspasado. En el mundo espiritual, ¿qué fue? ¿Qué será? Lo mismo que ya fue. Ya había sucedido. En el mundo espiritual ya había sucedido. En el mundo espiritual ya nuestro Señor Jesucristo había sido traspasado. Eso es lo que significa. Entonces, el pecado. Jesús, cuando, a nuestro punto de vista, ¿por qué hoy nombramos que cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? A nuestro punto de vista, hace 1993 años fue crucificado. Ya hoy hicimos las cuentas, ¿no? No fue hace 2000, como hace el año pasado decían las personas, hace 2000 años fue crucificado. Hace 10 años, ¿qué decían las personas? Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Hace 15 años, ¿qué decían las personas? Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo. Siempre hemos oído a las personas decir, independiente de si fue en el 2015, 2013, 2020, siempre hemos oído decir a todo el mundo, hace 2000 años. Sí, pero no, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado a la fecha, fue crucificado hace 1993 años. Entonces, hace esa fecha, ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo, que pagó a nuestro punto de vista carnal, en esa fecha fue que Él pagó por nuestros pecados. Pero cuando vemos lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10, ya eso ya había sido. Eso lo logró creer Abraham, lo logró creer David, lo logró creer Moisés. Ellos fueron salvos porque ellos vieron a Cristo. Eso también me han preguntado algunas personas, ¿cómo hicieron para ser salvos antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado? Aquí lo que vemos que Natán está hablando es la obra que Jesucristo hizo una vez para siempre. Cuando dice para siempre, no es a partir de hace 1993 años hacia acá. No.
Para nuestros ojos sí fue así, pero en el mundo espiritual ya había sido. Por eso le dijo ya. ¿Por qué en la Biblia dice Hebreos 10:17? ¿Por qué dice Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué Dios no se acuerda? Porque Dios ya, o sea, ¿Dios a qué ve? Dios ve a Cristo. Lo que hizo al enviar a nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero no me refiero en el momento que lo hizo hace 1993 años, sino me refiero a que eso ya se hizo para toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. Lo que estoy diciendo sé que es un poquito difícil de comprender, sé que es un poquito complejo para una persona que esa persona ve pasado, presente, futuro. Si una persona logra desligarse de su mentalidad, de lo que ve, si logra soltar su pensamiento, puede entender lo que Natán dijo. Lo que hizo David ese año fue remitido, sí. Lo que iba a hacer David un año después va a ser remitido, ya fue remitido, ya. Por ejemplo, tú, si has creído el Evangelio y tú dices, no, yo creí el Evangelio hace 3 meses. Hoy me escribió alguien que hace 2 meses recibió la salvación. Me dijo, hace 2 meses recibí la salvación. Entonces, una persona podría pensar así, hace 2 meses entonces ya fui libre del pecado. Realmente habíamos sido libres del pecado desde el principio, como dijo Nauralet. Desde el principio ya habíamos sido libres del pecado. Pero el ser humano lo creía, no lo creía. Está escrito en la Biblia, pero no lo creía, porque necesita ver con sus ojos. El ser humano, ¿qué es lo que cree? Lo que está delante de sus ojos. Pero la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice el libro de Hebreos? Versículo 10, de capítulo 10, Hebreos 10:10. ¿Cómo dice la parte final? Una vez para siempre. La persona que logra creer el Evangelio, ay, o sea que yo el año entrante, mañana y dentro de 2 días y 3 días y 4 días, cada día voy a infringir la ley. Yo no, esta carne, yo no. Ya no soy yo quien hace aquello. Eso es lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 7. Hay una división entre la carne y el espíritu. Entonces, es esta carne. Yo no. Pero de esta carne van a seguir saliendo transgresiones. Pero esas transgresiones, ¿qué dice Dios? Nunca más me acordaré. Él no las ve. En el mundo espiritual Él no puede ver esas transgresiones, porque nuestro Señor Jesucristo borró todo pecado, toda transgresión. Con su sangre la limpió, eliminó, no existe. Ya no existe. Lo que tú vas a hacer mañana, sí, no existe. Lo que tú vas a hacer dentro de un año, no existe. Lo que tú vas a hacer dentro de 10, no existe. Si tú crees lo que está escrito en la Biblia, fue una vez para siempre. Difícil de entender. Sé que algunos quedarían con un choque. Por dentro hay más de una neurona que está que se explota en este momento. Pero miren este en vivo, mírenlo, porque va a quedar subido a YouTube. Y en TikTok, ciertamente, de pronto también. Bueno, ahí miramos, pero mírenlo nuevamente y, y al mirarlo, al escuchar, la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán difícil es para la mentalidad humana poder entenderte. La única forma que el ser humano pueda entenderte es que se despoje a sí mismo, que se vote a sí mismo. Mientras el ser humano siga creyendo lo que tiene sentido, lo que tiene lógica, no puede creer la palabra de Dios. Y no puede haber una combinación un poquito de lógica, no. Lo que está escrito en la Biblia, así es. Fue una vez para siempre. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados al morir fue una vez para siempre. Ya lo hizo. Permite, Padre, que hermanos que esta parte no la tenían clara, hoy les quede clara. Y nuevos que no habían creído el Evangelio, hoy lo puedan creer y puedan ser libres del pecado una vez para siempre. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Todos los días estamos considerando el corazón de Dios. Había un versículo que quería mencionar el día de hoy, que está en el versículo 1, pero no nos dio. Solamente explicando el versículo 10, ahí se nos fue todo el envío. Pero miren el versículo 1, también es muy importante. Mírenlo, ahorita que termine el envío, léanlo. Lean el versículo 1 de Zacarías 12,
se van a dar cuenta, wow, sí, también se puede hacer otro en vivo. Sí. Nos vemos mañana, nos vemos más exactamente dentro de 9 horas y 28 minutos con el versículo del día de mañana, dentro de 9 horas y 28 minutos. Descansen, nos vemos dentro de poco. Chao. Dios mediante. Chao.